cordial saludo a todos nuestros televidentes y seguidores. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Jury Tips. El día de hoy abordamos una temática muy importante, muy innovadora. Realmente no es reciente, pero el empuje que se le ha dado en la sociedad estos últimos años ha sido importante. Y me refiero a la conciliación en nuestro país. La conciliación es un método alterno de solución de controversias, donde interviene un tercero llamado conciliador. Este tercero, entre las partes, hace equipo y juntos van a poder conversar, dialogar, aplicar herramientas. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo entre las partes y poder firmar un acta de conciliación que la ley le otorga el valor de cosa juzgada. Para abordar temáticas como estas tan importantes, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Daniela Guzmán, quien tiene una amplia trayectoria. Doctora, bienvenida a Jury Tips aquí en Univalle. Voy a mencionar nada más un poco de su amplia hoja de vida. La doctora tiene una trayectoria de 9 años en la Fundación Unir Bolivia, que se dedica al área de la conciliación y resolución de conflictos, el tema de cultura de paz. También se ha desempeñado 3 años como directora ejecutiva del Centro de Conciliación y Arbitraje en la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba. Hoy en día es docente de pregrado, consultora del Estado en métodos alternos y se dedica también a la capacitación a través de cursos, talleres y conferencias, compartiendo esta experiencia tan sui generis, tan importante en relación a los métodos alternos. Doctora, bienvenida. Me gustaría que usted pueda empezar a dialogar sobre qué es para usted los métodos alternos de solución de controversias. Muchísimas gracias, doctora Liliana Cano, por la invitación a los Jury Tips. Qué interesante que como canal y como universidad y carrera estén promoviendo estos espacios para poder dirigirnos a toda la población. Para mí los métodos no deberían llamarse alternativos porque, se entiende que han nacido en un contexto hace muchos años para promover, digamos, maneras más oportunas de resolver los conflictos, que no podían dar cabida a todos los tribunales, sobre todo en la experiencia de Estados Unidos, pero para mí son maneras de resolver los conflictos que no involucran a la vía jurisdiccional, que es tradicional, ¿no? Y son distintas maneras, creo que además no son métodos estancos, sino permanentemente dinámicos, que nos ofrecen además la posibilidad de la adaptación, la flexibilidad para el tipo de casos que puedan las partes requerir. Exactamente, y bueno, en el paraguas de estos MARCs o MASCs tenemos muchos a nivel internacional, ¿no es cierto? Acá en Bolivia están reconocidos el arbitraje, la conciliación, de alguna manera la negociación, pero en el orden internacional podemos contar con otros más. ¿Qué experiencias ha podido observar usted? Gracias, doctora. Sí, yo creo que en el ámbito internacional depende mucho en algunos países han desarrollado dentro del mismo arbitraje como la conciliación especialidades, ¿no? En el país del Perú, por ejemplo, se tiene muy desarrollado el arbitraje con el Estado, ¿no? Que es una especialidad fuera del arbitraje comercial internacional, el de inversiones, pero también se tienen las juntas de disputas, ¿no? Que son otra manera de resolver los conflictos con comités técnicos que van a operar justamente en los conflictos técnicos de construcción. También se tienen a nivel de conciliación las conciliaciones en equidad, por ejemplo en Colombia, con conciliadores en equidad, que son personas reconocidas en sus comunidades, que van a ayudar a generar espacios de resolución de conflictos, ¿no? Creo que es importante mencionar que con la nueva Constitución Política del Estado y la introducción del principio de cultura de paz y el reconocimiento a las 4 jurisdicciones, hay un reconocimiento muy grande a estos métodos con la jurisdicción especializada, pero también la justicia indígena originaria campesina que nos trae, digamos, muchas maneras. Nosotros en UNIR le llamábamos MORCs, modos originarios de resolución de conflictos, de reconocer cómo la sociedad se ha dado maneras para resolver los conflictos cotidianos y
justamente evitar que esto se agrave, ¿no? Y evitar, digamos, que esta conflictividad le perjudique a su convivencia. Sí, coincido con usted, realmente la conciliación no es una figura nueva, ¿no es cierto? Ha estado vigente desde nuestro antiguo Código de Procedimiento Civil y antes con el tema de jueces de paz. El juez en materia civil siempre ha tenido la posibilidad de convocar a conciliación hasta antes de dictar sentencia, pero siento que desde la aplicación plena del Código Procesal Civil del 2015, con la incorporación de la conciliación previa, surge, ¿no?, como algo novedoso, cuando en realidad sabemos que no ha sido así, pero qué bien, porque se le está dando esta fuerza a este método que es la conciliación. ¿Cómo se identifica usted con la conciliación? A ver, yo me identifico como conciliadora, ¿no? Con el rol de una tercera imparcial que le gusta facilitar, promover que las partes se acerquen, que puedan comunicarse asertivamente, utilizar el proceso justo para que las partes dentro de ese proceso puedan mejorar su comunicación y con ello incrementar las posibilidades de llegar a una solución. Así me autodefino, ¿no? Como conciliadora, he estado atendiendo conciliación desde el año 2016 y considero también apropiado lo que usted señala porque es en el último tiempo, con la aplicación del nuevo Código Procesal Civil, que la conciliación ha empezado a crecer en nuestro país, no solo en forma numérica, sino también en resultados, como también en materias. Y en toda la experiencia que usted tiene como conciliadora, obviamente, debido al principio de confidencialidad, sin mencionar quiénes han sido las partes, no sé si puede compartir con nosotros cuál ha sido la experiencia, por un lado, más grata que ha podido vivir como conciliadora y, por el otro lado, la experiencia más ingrata que le ha tocado observar en este sentido. Bueno, en la experiencia más grata, me gusta mucho atender los conflictos familiares, ¿no? Creo que me identifico mucho con poder ayudar a que parejas que han concluido su relación marital puedan reconducir a una nueva relación. Entonces siempre he encontrado en ese tipo de casos muchos aprendizajes vinculados justamente con el relacionamiento interpersonal, precisamente porque el vínculo es mucho más cercano, es mucho más, el conflicto a veces está mucho más complejo, más endurecido como un nudo, pero es ahí justamente donde uno puede desenvolver muchas más habilidades, muchas más técnicas, ejercitar además la paciencia, el ejercitar y controlar la capacidad a veces de perder la imparcialidad que puede darse, ¿no? En ese tipo de conflictos he tenido casos donde he posibilitado que a través del proceso las partes puedan llegar a beneficios para empezar a construir una relación filial, una relación que les permita sostener, digamos, el trabajo con su familia, ¿no? Que entendemos que cuando hay niños no termina con el divorcio, con la asistencia familiar, con la regulación de las visitas, sino que estos niños van a crecer y hay que ayudar a que crezca, digamos, una buena relación que sostenga los acuerdos que hayan podido llegar. Entre las experiencias ingratas, he tenido dos casos y es una casualidad con multipartes. Uno, que era un tema familiar muy complejo, al final no pudieron las partes llegar a conciliar, pero el espacio les sirvió para poder hablar, acercarse y seguramente en algún momento que estarían más preparados han podido continuar con la resolución de su conflicto. Y en el otro caso, atendiendo una sociedad entre socios, que también era un conflicto muy arraigado de más de 20 años y claro, no habían las condiciones para resolver lo que era evidente, digamos, lo manifiesto, sino habían elementos latentes que no les permitían a ellos avanzar. Y ahí he sentido una pequeña frustración, digamos, en no poder colaborar más asertivamente, a pesar de que en ese se han desarrollado como 13 audiencias. Pero también lo bueno de este segundo conflicto es que se dio un viraje y pudimos reconducir hacia un peritaje. Entonces, no concluyó con conciliación porque habían evidentemente temas técnicos, pero en peritaje se concluyó. Bueno, el último caso que usted relata me trae a la mente de pronto la escala, la evolución, ¿no es cierto?, de la escala del conflicto,
donde hay niveles que ya es un poco más complejo, pero existen estos otros, ¿no? Efectivamente, ¿no? En la experiencia, en el trabajo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara, nosotros teníamos la conciliación y el arbitraje como servicio. Sin embargo, veíamos que muchas veces puede haber la voluntad conciliadora, pero son temas técnicos. Y también, por otro lado, veíamos que en muchos arbitrajes se recurría al peritaje. Entonces hemos creado este tercer servicio, que es el peritaje, precisamente para otro tipo de conflictos que se pueda atender. Por eso considero yo que, más allá de los métodos alternativos, son muchas maneras de gestionar distintas conflictividades. Perfecto. En el primer caso de la experiencia ingrata, de pronto también viene a mi mente el tema del desahogo emocional, ¿no es cierto? Usualmente surge un conflicto, ¿no? Vamos a decir el incumplimiento del contrato, sea esta de la naturaleza que sea, pero a veces a la par va surgiendo un problema de relación, ¿no es cierto? Porque cuando yo llamo a la otra persona no me contesta, primero me da largas, de pronto ya no me contesta y peor, después me deja en visto y eso pues empieza a causar incomodidad, roces. Entonces, ¿cómo aborda usted el problema de fondo y el problema de relación simultáneamente en una conciliación? Es un tema bien interesante porque nos lleva justamente a encuadrar el trabajo que va a hacer el conciliador, porque mucha gente tiene la impresión de que la conciliación es un espacio donde la gente va a hablar en forma desordenada. Y ese es un error, porque la conciliación es un método que además tiene muchas teorías que le permiten, dependiendo la teoría, justamente aplicar cierto procedimiento. En este procedimiento es importante hacer al inicio el encuadre, ¿no? De poder decir por qué estamos en esta conciliación, cuál es el rol que tienen las partes, qué es la preocupación que les ha motivado a tener esta conciliación. Y ahí es justamente donde está este conflicto, como usted decía, la resolución por incumplimiento del contrato, ¿no? Entonces, eso es lo que les ha motivado. Pero vemos que en el transcurso las partes no avanzan, ¿no? Están reclamando, haciéndose distintas reclamaciones. Entonces, ahí el trabajo del conciliador es situar a las partes. Pueden funcionar muchas técnicas, por ejemplo, reformular el conflicto, ¿no? Pero también puede darse que las partes no están preparadas para abordar el conflicto principal que los ha traído, porque están justamente estos otros conflictos anteriores. Y ahí habrá que ver si realmente lo que ellos necesitan, dependiendo del conflicto, se puede abordar a través de la conciliación o a veces tiene que ver con temas relacionales, pero de orden más terapéutico. Entonces ahí habrá que ver de generar una derivación a otro tipo de profesionales, ¿no? Y bueno, también ahí veo la importancia, ¿no es cierto? Porque el que ayuda a las partes en este camino de encontrar una solución que sea mutuamente satisfactoria es el conciliador. Y a veces escucho personas que me dicen, pues yo quiero ser conciliadora, qué bonito el trabajo. Vas, te sientas y dices, ¿cómo estás? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Esta es la propuesta. Como si fuera un maestro de ceremonias o una persona que pasa la palabra de un lado a otro, cuando su labor es mucho más profunda, es compleja, tiene que manejar diferentes disciplinas. ¿Qué opina usted de la importancia del rol que tiene el conciliador o conciliadora? Para mí es clave y en el tiempo que voy enseñando, tanto en pregrado como en cursos, el proceso de conciliación, si bien depende de la voluntariedad de las partes para quedarse, el conciliador es el guía del proceso, es el director. Si el conciliador no conoce que su labor es garantizar ese proceso y ayudar a que las partes puedan llegar a la solución del conflicto, se le puede caer, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con una persona que no sabe administrar un conflicto. Y el trabajo que tiene que hacer ahí, el rol del conciliador es tan importante, no solo en el ámbito de la escucha, que le va a permitir manejar el control de la audiencia, a poder hacer las preguntas necesarias, sino también en la forma estratégica, cómo va a manejar. Habiendo escuchado el conflicto, es el que va a ir guiando, ¿no? Y es el que tiene que anteponerse, mirar más allá de lo que las partes están mirando para poder no ofrecer soluciones, pero sino reconducir la conversación, porque las partes pueden perderse, ¿no? Entonces, él es la persona clave que va a estar atenta y además tiene que tener presente
que su trabajo es ayudar a que ellos resuelvan el conflicto. Entonces, si uno tiene incorporada esa misión, va a hacer todos los esfuerzos para que ambas partes lleguen a eso. Y bueno, en esta compleja labor del conciliador, porque yo les digo, en la universidad tiene que ser pues una persona, un superhombre o una supermujer, ¿no?, que maneje distintas áreas, y sabemos que la legislación, de acuerdo a la ley 025, los conciliadores no solo son abogados, ¿no?, muchas veces son psicólogos, comunicadores sociales, personas que han hecho la especialización en estos métodos, y me dicen, bueno, ¿usted no cree que los conciliadores deberían ser abogados?, me pregunta, o por el contrario, no deberían ser psicólogos, pues manejan mejor estas herramientas. ¿Cuál es su criterio al respecto? Gracias por la pregunta, doctora. A mí me parece que puede ser un profesional del área social. Estoy muy abierta a que hayan conciliadores que tengan formación como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, lógicamente, pero considero que también va a depender mucho en el ámbito donde va a desarrollar la conciliación. Si de pronto nos ponemos a pensar en los fiscales asistentes conciliadores que tienen las unidades de conciliación de la Fiscalía General del Estado, tienen que ser abogados. Ahí ninguno de los fiscales asistentes conciliadores no tiene otra profesión que sea abogada por la naturaleza del trabajo que hacen también. Pero en otros ámbitos, como en ámbitos familiares, ayuda mucho un criterio que no sea necesariamente legalista, que puede ser el principal que va a tener un abogado, ¿no?, el criterio técnico-jurídico. Entonces ahí puede ayudar mucho la comprensión. Sin embargo, la conciliación no tiene que ver con el ámbito del derecho, como tampoco tiene que ver con el ámbito de otras ciencias sociales, tiene que ver con el ámbito de la resolución del conflicto. Entonces, puede uno tener cualquier profesionalidad, pero sobre todo la especialidad tiene que ser saber manejar conflictos, administrar los conflictos a través del diálogo, y en ese rol que usted pregunta y en ese tipo de características que tiene que tener el conciliador. Yo le cuento una anécdota. Hace muchos años, cuando se estaba empezando a trabajar con la incorporación de los conciliadores judiciales previos, yo trabajaba en la Fundación Unir Bolivia y estábamos asistiendo justamente al Estado, al Consejo de la Magistratura, para todo este proceso de contratación, que es bueno decirlo, 156 conciliadores a nivel nacional en el ámbito civil, comercial. Y para hacer las convocatorias para estos perfiles profesionales, nos piden a unir cuáles serían estas cualidades, cualificaciones, tanto profesionales como morales que deben tener estas personas. Y bueno, mandamos un detalle de lo que nosotros considerábamos que tenían que tener como habilidades, destrezas, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento la directora de la cooperación nos dice, bueno, pero si hay esta persona, yo me caso con ella, ¿no? Porque claro, era una persona que tenía la capacidad de escuchar, una persona que podía saber dialogar, era una persona que tenía que tener destrezas para resolver conflictos. Entonces, muchas habilidades blandas, ¿no?, que de pronto a veces en las carreras, en las distintas carreras, no nos forman, ¿no? Y sobre todo, que uno no le pone mucha atención a esto. Yo como docente en pregrado de métodos justo, pero no solo pensando en métodos en la conciliación, sino en el arbitraje, trabajo mucho con los estudiantes el tema de la oralidad, ¿no? Porque es tan importante el manejo de la comunicación, muchísimo en la conciliación, pero también en el arbitraje, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar esos aspectos en la formación de los estudiantes. Sí, justamente el tema de las habilidades blandas que usted menciona, hace un tiempo leí un informe que hacía el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, sobre los profesionales en general, ¿no? Y decía que, bueno, los empleadores, hacía un análisis, ¿no?, de que las empresas contrataban a los profesionales junior inicialmente en base a su hoja de vida, ¿sí?, al desempeño académico, y si son juniors, profesionales juniors, a su poca experiencia profesional, pero las contrataciones eran a prueba, ¿no?, por 3 meses. Y en este estudio decía, después de los 3 meses, los empleadores, ¿con quiénes se quedan? Y era interesante ver que no, la mayoría de los casos no se quedaban necesariamente con el que sabía más, sino con el que sabía trabajar en equipo, ¿no?, con el que se comunicaba adecuadamente, de forma asertiva, porque las habilidades blandas hoy en día para todos los profesionales realmente son fundamentales. Y sí hay que trabajarlos en el sistema de pregrado, pero es más, deberíamos trabajarlo desde pequeños,
porque nos complementan como persona, ¿no? Pero bueno, el tema de habilidades blandas da para mucho. Y me gustaría que usted pueda compartir también, sabemos que para abordar la conciliación existen diferentes métodos. Entonces, ¿con qué métodos ha podido emplear usted? ¿Con cuáles se siente más cómoda? Si me puede comentar. Claro que sí, doctora. Bueno, atiendo por lo general dos tipos de casos. Estoy un poco más especializada en dos casos, porque todavía, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia no se han habilitado conciliadores penales, pero tenemos la conciliación familiar o la conciliación civil y comercial, que tienen dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, con la conciliación civil y comercial se maneja más un enfoque práctico de la conciliación, el modelo de negociación de Harvard, digamos, ¿no? Ese tipo de métodos. En cambio, con la conciliación familiar, el enfoque transformador, porque justamente lo que queremos es ayudar a que las partes puedan mejorar su comunicación, transformar sus relaciones para poder sostener, digamos, su conflicto, gestionarlo además sabiendo que no es un conflicto que va a concluir en esa oportunidad, porque precisamente los niños crecen y hay que seguir regulando ese conflicto. Entonces, hay que transformar esas relaciones que tienen las partes de conflictividad a una relación más sana, que ellos identifiquen qué tipo de relación es, ¿no? Entonces, el método de transformación nos ayuda a que las partes puedan reconocer que tienen las habilidades, empoderarse, pero también trabajar como no solo un elemento importante, el tema del resultado, sino el tema de la relación, ¿no? Entonces, tienen como un doble objetivo. En cambio, en el mundo comercial y civil, el objetivo es mucho más claro, concreto. Además, hay que pensar que la mayoría de esos casos, las partes no tienen una vinculación familiar, ¿no? Lo cual también ayuda porque las partes tienen más interés solo en el contenido que en la relación. Entonces, uno es mucho más objetivo con el trabajo hacia el resultado del conflicto, ¿no? En cambio, en el otro también es importante el resultado relacional. De alguna manera ya hemos venido conversando, ¿no es cierto? Pero para que quede claro con nuestros televidentes, que seguramente ya está entrando el bichito de la curiosidad sobre lo que es la conciliación, me gustaría que pueda comentar en qué áreas del derecho en nuestro país se está aplicando la conciliación y con qué características. Gracias, doctora. Es una excelente pregunta porque de pronto así varias personas también se animan a ser conciliadores o a abrir sus centros de conciliación extrajudicial. En los últimos 5 años, desde el año 2016, la conciliación ha crecido exponencialmente. En el área civil se han creado en total unos 156 ítems de conciliadores del Estado. Estos conciliadores entre el año 2016 y el año 2021 han resuelto más de 120,000 conflictos en todo Bolivia. Esto ha significado una rebaja en la carga procesal de los jueces, ¿no? Porque han podido resolver en forma previa a tener que sustanciar un conflicto. Entonces, esa es una conciliación que está funcionando muy bien. Los resultados de la conciliación intraprocesal a cargo de los jueces no son tan optimistas, ¿no? Es un 0,5% de toda la carga. Estamos hablando de como 5,000 conflictos que se han resuelto en el mismo periodo que los conciliadores, ¿no? Entonces, creo que las partes, bueno, el juez tiene otro rol, entonces no es tan fácil para el rol del juez tener que generar un ambiente de conciliación. También el Tribunal Agroambiental, a través de los jueces agroambientales, están realizando conciliación agroambiental. Y llama la atención que en los últimos 2 años los jueces agroambientales han empezado a hacer itinerancia, han empezado a salir de sus juzgados y ir a las distintas poblaciones. Y claro, lógicamente son jueces que están trabajando en municipios. Entonces, de pronto cuando uno llega a un municipio rural, las personas sí tienen conflicto, pero no tienen el abogado, no tienen el internet, no tienen la impresión, entonces necesitan un método mucho más efectivo. Entonces la conciliación se ha sobrepuesto a los procesos en el área agroambiental y del 100% de la carga, un 70% se está resolviendo en los juzgados agroambientales a través de conciliación. Entonces ese es un dato extraordinario porque tienen que ver con conflictos vinculados con los recursos naturales, vinculadas con las propias comunidades.
Es importante también mencionar que en esta labor los jueces agroambientales se han encontrado con la jurisdicción indígena originaria campesina y en muchas circunstancias, no es la generalidad, los acuerdos que se tenían en la justicia originaria campesina no se cumplían. Entonces ahí los jueces han venido a apoyar a través de una postconciliación porque ya había un acuerdo, entonces lo que han hecho es darle fuerza a ese acuerdo para que se pueda ejecutar. No modificando el acuerdo que ya han tenido en su jurisdicción, sino dándole esa fuerza por el poder de imperio que tiene el juez. También tenemos que la modificación, la ley 1173, en el artículo 12, ha introducido con mayor fuerza las salidas alternativas y con mucha mayor fuerza la conciliación. La Fiscalía General del Estado, y esto es importante destacar, ha desarrollado las unidades de conciliación y ha creado 22 ítems de conciliadores, fiscales asistentes conciliadores en todo el país. ¿Qué es lo llamativo de esta fiscalía? Que antes las salidas alternativas, no nos olvidemos que están con el Código de Procedimiento Penal, que está desde el año 2000, pero el ámbito de efectividad era del 3%. Con las unidades de conciliación, esto ha significado un aumento progresivo al 10%. Entonces, hoy se están resolviendo y además se están especializando mucho más en la Fiscalía con el tema de la solución temprana, de poder atacar los conflictos de escasa relevancia social, que no merecen una investigación como otro tipo de conflictos que sí merecen además que tanto el Estado como las partes intervengan, ¿no? Entonces, la conciliación penal está funcionando muy bien y yo creo que es una de las mejores prácticas en nuestro país de justicia restaurativa, ¿no? Por otro lado, la conciliación extrajudicial también ha crecido. Para el año 2015, en todo Bolivia, habían 9 centros de conciliación. Hoy, en todo Bolivia, hay más de 50 centros de conciliación. Entonces, esto significa que tanto el Estado como personas privadas, sociedades, fundaciones, han empezado a ver con mucho optimismo el poder dar el servicio de ayudar a la gente a resolver su conflicto en la vía civil, en la vía vecinal, en la vía familiar. Esas son las áreas en las que más se ha desarrollado y además, en mi opinión, estamos en el inicio de lo que puede ser la conciliación a futuro. Yo creo que hacia adelante se tienen que hacer todavía muchas innovaciones para que siga creciendo. Sí, muy pertinente lo que comenta, doctora, y me gustaría que profundice. Bueno, ha hablado de muchos temas que me hubiera gustado cortarle y abordar ese momento, pero este último, ¿no?, de la aplicación en materia penal con un enfoque de justicia restaurativa. ¿Qué diferencia ve usted entre conciliación pura y la justicia restaurativa aplicada en materia penal? Bueno, yo considero que la justicia restaurativa es un enfoque grande que nos plantea una mirada diferente del conflicto penal, ¿no? Haciendo una diferencia de devolverle el conflicto a las partes, empoderar a la víctima, ¿no?, que en la justicia retributiva no se lo hacía, empoderar aquí a la víctima, pero también hacer responsable al infractor, ¿no?, o al imputado, si es que ya tiene esa connotación dentro de la fiscalía. Entonces, considero que dentro de la justicia restaurativa, una de las maneras de poder aplicarse la justicia restaurativa es la conciliación, ¿no? Por eso es muy amplia y un primer nivel es únicamente entre las partes que han tenido el conflicto, que por ejemplo, en los casos de la Fiscalía hay eventos en los que no necesariamente se va a involucrar a la comunidad, pero la justicia restaurativa tiene como tercer elemento, fuera de empoderar a la víctima y responsabilizar al infractor, el involucramiento de la comunidad, porque no es una afectación al Estado, sino es una afectación a la comunidad, y es la comunidad la que tiene que volverse responsable también y apoyar y en el futuro prevenir. Entonces, la misma Fiscalía General del Estado hoy está pensando, digamos, en algunos casos que tienen la vinculación con la comunidad, poder enfocarlos de determinada manera. Y usted me preguntará, ¿y qué casos son esos? Esa era la siguiente pregunta, exactamente. Justamente son los casos. Y cómo es, ¿no?, las dinámicas. Un ejemplo concreto es todos los fines de semana la gente por lo general ya no trabaja, entonces va a una fiesta.
Y en estos lugares de las fiestas, la gente o toma mucho o se pelea. Y bueno, tenemos ahí lesiones, ¿no? Pero por otro lado, cuando toma mucho se accidenta, entonces ahí tenemos accidentes de tránsito. Entonces, estos dos tipos de delitos se pueden atender a través de la conciliación, pero de la justicia restaurativa vinculando a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones que trabajan con temas de bebidas alcohólicas, de la preocupación justamente del tema de drogas. Entonces se pueden involucrar ayudando, digamos, en esta concientización en estos lugares donde por lo general, digamos, los conflictos penales están claramente identificados por edades, por zonas, por lugares. Entonces se puede trabajar e intervenir con los vecinos de la comunidad, con una escuela. Yo le cuento una experiencia que tuvimos hace muchos años, era un caso penal, pero le dimos una orientación restaurativa y civil al final del caso en el Centro de Conciliación Extrajudicial en UNIR. Y lo cuento porque es una experiencia muy linda donde se puede evidenciar cómo la comunidad puede participar y el gran efecto que tiene para la vida de las personas que han tenido el conflicto. Eran dos mejores amigos, uno de ellos le pide prestado al otro su computadora por un fin de semana. El otro le presta muy confiado porque era su mejor amigo, llega el día lunes, no le devuelve, el día martes no le devuelve, y este que prestó tenía la tesis para defender la carrera. Entonces la necesidad era urgente. El otro joven, el que pidió prestado, se hacía loco. Entonces el papá de este joven decide denunciarlo en la fiscalía por robo. Y lo detienen a este joven, al que había sido, y él dice, ¿dónde está la computadora para que haga la devolución? Y él dice, le he dado en empeño. Entonces, ahí toman, como hubo esta denuncia en la fiscalía, la madre de este joven va corriendo al centro y nos dice, queremos que nos ayude como abogada. Entonces yo pensé inmediatamente, ¿qué podemos hacer? Diligencias y traerlo aquí, que se levante, digamos, la denuncia que se ha hecho. Y eso nos dirigimos, convocamos al papá, al otro joven, el chico estaba detenido, todo fue en cuestión de horas, y ahí generamos un plan restaurativo, ¿no? De que, claro, ahí la madre empezó a comentar, el joven también, de que estaba vinculado era un estudiante universitario, vinculado con juegos de azar. Y por eso que los juegos le llevaban a ese vicio de tener que, no sé, de dónde sacar dinero para seguir jugando. Entonces ahí nosotros hablamos con el señor y con el investigador para poder sustraer de la casa de empeño la computadora. La madre iba a pagar el empeño por el que se le había dejado y había recibido el hijo, y el señor se comprometía como consecuencia a levantar la denuncia. Pero la idea de la madre era que el joven aprenda algo, y el otro papá también. Entonces se hizo un acuerdo restaurativo en esos términos, pero en el compromiso de que este joven, al salir de la detención, que estaba por horas, pueda luego ir a 10 unidades educativas a poder contar su historia, de lo que era vivir en los juegos. Grande ha sido nuestra sorpresa de la madre, de la policía que ha estado involucrada, ¿no? Y también de la víctima, en este caso de la computadora, porque de la primera unidad educativa a la que se hizo la visita, y además fue en 2 semanas, no fue en un solo día, hasta gestionar comunidades educativas, que él pueda dirigirse a todos los estudiantes a contar lo que había pasado y lo que había hecho mal, que eso es lo que se busca con la justicia restaurativa. Al final, de la primera unidad educativa a la última, hubo una gran transformación. Nosotros nos quedamos impresionados por el detalle de lo que él empezó a contar, y él mismo se iba dando cuenta de un relato a otro, lo mal que había hecho, cómo tantas cosas, a tantas personas había engañado, cómo el dinero de la universidad lo había malgastado en eso, se inscribía, después los siguientes semestres se dedicaba a gastar la plata en los juegos, y ahí ese proceso le sirvió. Hoy este joven tiene más de casi 30 años, se ha casado, ha acabado la carrera, realmente ha reconducido, ¿no? Se ha restaurado su vida. Y yo creo que las personas en las unidades educativas, los estudiantes que hacían preguntas, también han tenido un testimonio sincero que les ha permitido tener una orientación de cosas que no deben hacer, ¿no? La amistad, por suerte, se ha restaurado también, porque se ha devuelto, el otro se ha arrepentido, que es lo que se busca. Y estas son las grandes posibilidades. Lógicamente no todos los casos son restaurativos, pero este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que se puede avanzar.
¿no? En el tema relacional, pero sobre todo lo más importante es la responsabilización de las partes. Perfecto. Sí, muy interesante y pues es la idea, ¿no? Cambiar el chip, buscar otro tipo de opciones, otro tipo de enfoques. Sí me gustaría un poco ya yendo al final del programa, retrotraernos de pronto al área civil comercial o al área familiar. Es una preocupación de quienes asisten a conciliación y cuentan ya con un acta de conciliación. Imaginémonos en un hipotético que sea un centro de conciliación extrajudicial. Tenemos el acta de conciliación y por algún motivo esta se incumple, ¿no? ¿Qué camino debe seguir la persona para poder hacer efectivo, para ejecutar esa acta de conciliación? Bueno, son diferentes los procesos. Para el caso del acta de conciliación familiar, una vez ha terminado el proceso de conciliación, tanto el centro como la parte en forma independiente, puede ser de acuerdo al reglamento del centro y al servicio, se debe remitir el acta para la homologación del juez. De esta manera recién puede hablarse de la inejecución del acta, ¿no? Cuando alguien no haya cumplido. Y en este caso lo único que se debe hacer cuando una de las partes no ha cumplido es al vencimiento del incumplimiento, se hace un memorial, ¿no? Se escribe un memorial solicitándole, en este caso en el juez familiar que ha tomado conocimiento de la homologación, a este mismo juez se le va a presentar y se le va a solicitar la ejecución del acta de conciliación. Se debe adjuntar, lógicamente, el acta de conciliación. Como usted señala, el caso es un centro de conciliación extrajudicial que puede ser privado, puede ser el del Estado, el SIGPLU, y se debe acompañar también la matrícula de funcionamiento como el reglamento del centro para que el juez tome conocimiento de la legalidad del proceso. Y después, por lo general, de acuerdo al alcance de la redacción del acta de conciliación, ya se han previsto ahí las garantías con las que se va a ejecutar. Y el acta ha tenido que estar tan bien redactada para que el juez, cuando tome conocimiento, en tercero día ya disponga la ejecución, ¿no? Es un proceso similar a la ejecución de sentencia. Y en el caso de civil, no hay la necesidad de la homologación y se sigue este mismo trámite, ¿no? Y bueno, sí existe la preocupación a veces, porque en algunos casos sí se ha dado también, ¿no? No todo es perfecto quizás, de que podemos contar con actas de conciliación que de pronto transgreden el orden público. Justo el otro día me comentaban en un acta de conciliación donde el conciliador no era abogado, pudieron consignar un interés legal un interés en realidad más allá del permitido legalmente. Entonces, ¿qué pasa si contamos con un acta de esta manera y llega al juez público en materia civil comercial? ¿Cómo va a obrar este? Bueno, eso es un gran perjuicio para las partes que han considerado que el conciliador era experto y que realmente iba a administrar bien el conflicto. En el caso de la vía judicial, el conciliador previo, justamente, si nosotros vemos la estructura de lo planteado en la ley 025, el conciliador es dependiente de un juzgado. Entonces el conciliador va a llevar adelante el proceso, pero el proceso no termina con la firma de las partes y del conciliador. Tiene que tener la aprobación del juez para que esta acta nazca a la vida, ¿no? Como una calidad de cosa juzgada. Y el juez tiene la obligación de en tercero día máximo aprobar esa acta para que las partes empiecen a ejecutar, ¿no? a cumplir, lo que se han propuesto en el acta. Entonces, el juez va a ser el filtro en este caso, ¿no? Evidentemente, al principio y como un dato, digamos, que permite siempre mejorar porque es un método nuevo, el año 2016, un 30% de las actas no eran aprobadas por el juez. Era un número elevadísimo, ¿no? Para esa primera gestión. Y eso permitió que se saque un protocolo justamente para la conciliación junto con el desarrollo del Código Procesal Civil, pero ahí se estipularon ciertas reglas que iban a dar agilidad a todas estas deficiencias y entre ellas el tema del acta, de la aprobación,
para que las partes no se perjudiquen. En los casos de los centros de conciliación extrajudicial, no tenemos el juez que va a hacer el trabajo de aprobar. Entonces, ahí realmente va a depender mucho de la especialidad del conciliador, del conocimiento. Sin embargo, yo considero que la mayoría de los centros, si es que no son todos, tienen gente que ha tenido que cumplir los requisitos para demostrar su solvencia como conciliador en la especialidad en la que además va a trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Y todo esto es subsanable, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar a mejorar siempre el servicio de conciliación. Nos ha pasado con las actas de conciliación familiar. La ley no dice, el Código de las Familias, que no prohíbe la conciliación entre las partes, pero sí señala que el juez debe homologar. Sin embargo, solo debería homologar el tema de la asistencia familiar, no los otros institutos. Pero ya por una costumbre, los jueces quieren homologar todo. Ya, es permitido, porque además esto le va a dar legalidad, garantía, las personas van a estar tranquilas y por eso en los mismos centros se ha pensado en que el procedimiento sea tan ágil de que acaba la conciliación y se lleva a la homologación para evitar. Pero ¿qué ha ocurrido con algunos jueces? Que no es una práctica saludable para la conciliación. Que ellos se han dado la tarea de convocar a las partes a una audiencia y consultar nuevamente si estaban de acuerdo en los acuerdos. Entonces, se ha tenido algunas circunstancias de que una parte diga, no, ya no estoy de acuerdo y me desanime. Entonces, aquí, digamos, se han hecho estas reclamaciones para ajustar el trabajo de la autoridad porque no tiene facultades para hacer ese trabajo, ¿no? Sí puede, digamos, consultar en temas de asistencia familiar, pero no puede, lo mismo el juez penal con los conciliadores, fiscales asistentes conciliadores, ahí señala sí la ley 1173 como procedimiento que el juez va a aprobar en audiencia. Entonces sí el juez va a convocar, pero no dice la audiencia que el juez va a preguntar y nuevamente va a instaurar la conciliación. Bueno, sin duda podemos conversar bastante, es un tema por demás apasionante, una invitación a ustedes a considerar, ¿no es cierto?, a todos los profesionales del área social, a considerar la conciliación y en realidad todos los métodos alternos como un área de especialización. No es sencillo, pero sin duda es gratificante cuando se tiene la labor cumplida. Un mensaje, por favor, para nuestros seguidores. Claro que sí, doctora. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es importante transmitir y alentar sobre todo en este caso a los estudiantes a que puedan tomar como una opción y una especialidad el tema de la conciliación. Cada vez las personas que litigan se dan cuenta que los plazos son mucho más largos, los jueces tienen mucha carga, realmente son seres humanos que no pueden con toda la carga, y si uno revisa los conflictos que administran, más del 70% son conflictos que las partes tranquilamente podían haber transigido, que eran disponibles. Entonces yo creo que hay que animar a la gente a que se empodere a resolver sus propios conflictos, ¿no? A que no tenga miedo a negociar, a que es importante hablar, ¿no? Creo que es importante sentar las bases de generar espacios de colaboración. Y quisiera cerrar con algo que les digo a los estudiantes, ¿no? Pensando en la conciliación versus en el litigio, ¿no? Es como que yo le invito a usted, doctora, a una fiesta, a mi matrimonio, ¿no? Una fiesta de bodas, una fiesta de gala, y yo voy a estar con mi vestido de bodas, porque además en la invitación decía traje de gala, y usted se aparece en buzo. No, eso sería imposible en la doctora Cano, pero yo siempre les digo a los estudiantes, así aparecen a veces los abogados. Quieren pelear en la conciliación cuando el método es para colaborar, para hacer el ejercicio de preparar a mi cliente para que sepa hablar, negociar con el otro, entender el problema, ¿no? Pero se aparecen a veces con el buzo, no ubicados en el contexto en el que están, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante siempre pensar en qué contexto estamos y la conciliación es un espacio colaborativo. Exacto, muchas gracias, doctora Daniela, y sobre esto último que mencionaba la doctora, gracias a Dios hoy la mayoría de las carreras de Derecho acá en Univalle, en nuestra carrera también tienen la malla, el plan de estudios, si bien la mayoría obviamente es orientada hacia el litigio en las diferentes áreas del conocimiento, al asesoramiento, pero le damos un espacio importante, no solo con las materias, sino con las actividades de interacción, de investigación, llevamos años con esta línea del tema de cultura de paz, porque es importante
importante cambiar el chip en nuestros futuros profesionales, darle este nuevo enfoque para que las partes alcancen la justicia tan anhelada, que no necesariamente es ganar y perder en un juicio, sino lograr un acuerdo satisfactorio que sea ganar-ganar. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Daniela Guzmán, y agradecemos a nuestros seguidores. Nos reencontramos en el siguiente Juris Tip para abordar otra temática también interesante.